Buenas tardes. La clase de hoy es remota. Vamos a hacer práctica de amplificadores operacionales y vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado la última vez. Vamos a ver cómo nos va. Ahí tenemos otros 7 ejercicios de práctica. La vez pasada entonces hicimos los primeros 7 y hoy vamos por aquí. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Por aquí voy a abrir otro blog y entonces empezamos con este circuito. Dice que la resistencia que está en serie es de 4 megaohms, el condensador es de 0,75 micros y OEI de T tiene una forma de onda con un periodo específico. Entonces, esta es una onda que es una función matemática, hay que ver cómo se grafica, cómo se visualiza y nos está pidiendo el valor del voltaje de salida exactamente en el tiempo de 5 segundos, suponiendo que hay una condición inicial. Tiene muchas cosas, es un problema muy matemático, entonces vamos a ir a calcular. Em, Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que tiene el circuito en la entrada? Podemos ir y graficar. em, Creo que ahí me alcanza, porque puedo poner en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la función VI de t. Entonces, empezamos en cero, luego llevamos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. em, ajá, y tengo 6 y 7. Y dice que es menos, en realidad es una onda negativa y tiene t cuadrado. Entonces lo que podría haber hecho es poner también eje negativo, porque la función es negativa. ¿Sí? Y podemos ir evaluándola punto por punto. Entonces en cero, t cuadrado vale cero. En uno al cuadrado es uno, entonces me da -1. En 2, 2 al cuadrado es -4. En 3, 3 al cuadrado es -9, entonces 4, 8, 9. Es una onda, una ecuación cuadrática y es como una parábola así hacia abajo. Tal vez, bueno, no importa, sigamos usando el papel que tengo bastante hoja. En el 4 tendría menos, no, es que no va a caber, es que tendría 25 puntitos, tal vez sí cabe. Entonces en el 4 tendría -16, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y en el 5 es 25, 17, 18, 19, 20, 21. Está muy feo. Entonces cambiemos la escala vertical. Lo que va a suceder es que eh, puedo poner que estos son 5, 10, 15 negativos, 20, 25 y en 5 es -25, en 4 es -16, queda por aquí, en 3 es -9, en 2 es -4, en uno es -1, entonces es una ecuación que va así para abajo. Y dice que es una función periódica, entonces significa que el periodo es hasta 5 segundos. Esto hasta aquí es t mayúscula. Vamos a ver cómo lo pongo más bonito. Ese es el periodo. Y después de eso, supuestamente se repite. No dice que se repita, pero dice que es periódica. Entonces aquí va otra vez la misma función. En 2 llega a -4, bueno, en 7. Después llega a -9. Después llega a -14, -16. Y a -25 otra vez. Y así. Entonces es una función que está hecha a pedacitos. Lo que preguntan es el valor del voltaje de salida. El circuito es un circuito que integra. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a calcular sería la integral en 5 segundos. Que hay dos formas. Una es hacer toda el área que está abajo de la curva, pero bueno, el problema es que es una función ahí distinta.
Se podría poner directamente en la calculadora y la calculadora nos da la integral de esa función o se hace algebraicamente. Entonces, vamos a poner la ecuación algebraica. Lo que tenemos de teoría es que el voltaje de salida en función del tiempo va a ser -1 sobre resistencia por capacitancia. La integral, vamos a buscar la fórmula, ¿verdad? La integral de V I de T. Entonces, un amplificador integrador tiene -1 sobre, ¿verdad? Tiene el condensador arriba, -1 sobre C por R multiplicado por la integral de VI de t. Pero además de eso, las integrales indefinidas tienen una constante más c. Y cuando hagamos la integración, aquí nos están dando un valor inicial del voltaje en el condensador. Lo que dice es que el voltaje del condensador está inicialmente descargado en el tiempo cero. Porque si eso no fuera verdad, el circuito ya tendría un voltaje de salida cuando la entrada va por cero. Digamos, supongamos que todo está en cero, ¿verdad? Entonces tengo 0 voltios que tiene tierra virtual, entonces no hay corriente por aquí. La salida tiene 0 voltios con respecto a tierra virtual, entonces tampoco hay corriente por aquí, la salida me da cero. Pero si el condensador hubiera tenido algo de carga al inicio, lo que sucede es que ya tendría aquí un voltaje de salida, porque esto al puro inicio sigue siendo tierra virtual, este nodo nunca cambia de ser tierra. Entonces, si el condensador hubiera tenido un valor inicial, el voltaje de salida hubiera empezado en el voltaje del condensador y se hubiera movido a partir de ahí. Sería como un offset, ¿verdad? El condensador estaría precargado y a la onda de salida hay que sumarle ese valor de offset. Entonces, podríamos decir que esto es VO del tiempo cero. Eso no lo teníamos apuntado atrás, pero recordamos también en otros cursos, creo que en el curso de SC, uno puede ver condiciones iniciales de los condensadores. Y una condición inicial en la capacitancia habría que sumársela a la integral, porque sería la tensión que tenía el condensador previamente. Entonces sería como un offset para el resto del circuito. Aquí vamos a suponer que eso es cero. Entonces, la onda es menos t cuadrado y podemos poner W de t es igual a -1 sobre RC por la integral y vamos a hacerla definida. Vamos a integrar desde 0 hasta 5 o vamos a integrar desde 0 hasta t mayúscula y después lo evaluamos en t igual a t mayúscula. Entonces, la onda es menos t cuadrado y el resto dijimos que es 0 y la integral de t cuadrado, el menos sale de la ecuación y me da un más. Y la integral de t cuadrado es t a la 3 tercios. Y esto se evalúa desde 0 hasta t porque si no hay que ponerle el más c, ¿verdad? Y aquí es donde tendríamos que definir cuál es el valor final de integración que estamos buscando t igual a 5 t mayúscula. Entonces, VO de t, o VO, en realidad VO de t es hasta ahí, ¿verdad? Y habría que evaluarla después con los límites. O bueno, simplemente como hablando en cero me da cero, hablando en 5 es lo que me va a dar la función. Entonces, VO de 5 segundos sería 1 sobre resistencia capacitancia, la resistencia S que son 4 megas y el condensador 0,75 microfarads. Y a esto lo multiplicamos por 5 al cubo dividido entre 3. Y este es el valor que tiene la forma de onda de salida em, en 5 segundos. Esta función uno también la puede graficar, ¿verdad? Y tiene un valor máximo exactamente en t igual a 5. Entonces, uno podría buscar ese valor máximo y de ahí graficar la ecuación cúbica hacia la derecha. Vamos a hacer el cálculo entonces. Esto debería abrir más rápido porque lo actualizaron hace poquito. Y entonces ponemos a que termine de cargar. Ya, porque no han terminado de inicializar.
Ya, sí. Entonces es 1/4 megas por 0,75 micros, todo multiplicado por 5 a la 3 entre 3. Ahí uno podría llenar esto de paréntesis, pero creo que así funciona. Y me da 13,89 voltios. ¿Qué sería entonces el valor al que llega el condensador al final? Entonces, de vuelta aquí al enunciado, lo que dice es la señal llega hasta 13 voltios. Ahora, el problema es que si uno siguiera haciendo más periodos, el condensador en el siguiente periodo ya tiene un valor inicial de 13 voltios. Entonces, la segunda integral de aquí hacia la derecha ya tiene un valor inicial. Esto vale 13,89. Y entonces, a partir de ahí, la ecuación va a ir hacia arriba otra vez. Mira, si nosotros armamos este circuito con componentes y tuviéramos la forma de poner esta señal en Spice, eh, hacia arriba quedaría el primer pedacito. Vamos a ver cómo se ve un T al cubo, ¿verdad? Entonces, em, uno podría poner aquí, bueno, inclusive un MATLAB, ¿verdad? La idea de usar MATLAB, si lo tengo, es definir, vamos a decir que T es igual a un espacio lineal desde 1, no, desde 0 hasta 5 con 100 valores. No, ahí es que me los imprimió todos. También yo sé que esto no se ve, voy a hacerlo más grande. Así. Y entonces la variable t tiene 100 puntos diferentes, entonces yo puedo hacer plot y puedo poner t y el valor de la variable dependiente era menos t al cuadrado. Vamos a ver, creo que tengo que hacer punto exponente. Ok, y esta es la función que teníamos originalmente, que es eh, una función cuadrática descendente. Y después podemos hacer sobre esa misma gráfica, o se podía haber hecho una figura extra. Me parece que era así. No, esto era en LaTeX. No me crean. Entonces vamos a hacer hold on. Vamos a hacer grid on. Y entonces tenemos la rejilla. Y después vamos a graficar lo que nos había dado. Entonces vamos a hacer plot. Y entonces vuelvo a poner t y pongo la función que nos dio. La función que nos dio era 1/r por c. La resistencia es de 4 megas. La capacitancia es de 0,75 micros multiplicado por t punto exponente al cubo dividido entre 3. Y eso debería haber salido en la gráfica. Aquí está. Entonces la función es toda creciente y llega hasta el valor final, que es 13,89. Entonces está bien, bien resuelto. Lo que les decía es que el siguiente semiciclo, ¿verdad? Si uno quisiera hacer otro semiciclo, habría que agregarle más puntos al eje temporal, pero el siguiente semiciclo ya empieza ahí precargado. Entonces esto llegó hasta, a ver, eso sí, aquí hasta, es que no escribe, no escribe, ya, hasta 5 10 15 llegó como hasta 13 que era este punto. Pues la onda de salida es así, pero el siguiente tiene que tener esa misma forma y vuelve a subir otra vez. Bueno, ahí llegué hasta 15, ¿verdad? Entonces más o menos desde aquí, así, y son puros pedacitos que van creciendo. Entonces, el condensador, si uno conecta este circuito, el condensador se va a llenar y 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 técnicamente podría llegar hasta una tensión muy alta. Sabemos que no va a llegar hasta infinito porque el operacional no puede entregar un voltaje de salida más alto que los voltajes de alimentación, entonces posiblemente se recorte en el riel de alimentación positivo, ¿verdad? Si aquí tengo más 18 voltios y menos 18 voltios,
el valor máximo que puede llegar a tener este condensador es de más 18 y entonces a partir de aquí quedaría plano. Em, y entonces, por dicha, el condensador no se va a llenar y llenar de manera ilimitada, sino que se llena hasta donde el circuito pueda dar. Pero sí es un problema porque después de eso la integral va a ser constante y entonces no podemos seguir trabajando. Lo que deberíamos hacer para evitar eso es ponerle un transistor MOSFET en paralelo para descargarlo con una temporización, como hicimos en la clase anterior que les di como las instrucciones de la tarea. Todavía no les he subido el PDF, que debería hacerlo ahora más tarde. Em, Pero entonces ese condensador habría que descargarlo cada vez que se cumple un periodo para volver a empezar con la onda en cero, porque si no se llena hasta que se satura y deja de funcionar el integrador. Entonces muchos integradores tienen el problema de que el condensador se llena. A los derivadores cuesta que les pase porque cuando derivamos más bien estamos como apagando la función, ¿verdad? Bueno, siempre si la función de entrada era t cuadrado, la función de salida va a ser t y también es una onda lineal que va a cargar el condensador. Entonces puede que a los derivadores también les pase que el condensador se llene. Em, pero bueno, en ese sentido, eso es este ejercicio, ¿verdad? Entonces, principalmente tenemos ahí las gráficas. Es muy importante aprender a hacer gráficas así a mano, ¿verdad? Durante el momento. Al principio me dio una escala gigante, entonces tal vez imaginarse las señales que pasan por el circuito. Y en este problema aprendimos sobre los valores iniciales. El valor inicial tiene mucha importancia porque el condensador empezó descargado, pero podía haber empezado en cualquier otro punto. Ok, entonces vamos a revisar otro ejercicio y tenemos el ejercicio número 9. Entonces este circuito está bastante grande. Este se ve que es de un libro directamente porque aquí tiene como un fondo, que posiblemente es el del libro de Boylestad. Solo que seguro es una versión viejita porque se ve como escaneado. Entonces tiene tres operacionales en diferentes configuraciones. No dice cuál configuración es cuál, pero hay que identificarlas. Entonces voy a guardar esto por si acaso se me borra. Ya no sé qué clase es después de cambiar el número, ¿verdad? Y tenemos tres operacionales. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es identificar qué está haciendo cada uno, porque cada circuito tiene que tener una función principal de toda la combinación de circuitos que teníamos. Vamos a ponerle un nombre. Entonces, a este le vamos a poner el amplificador 1, a este le vamos a poner amplificador 2, a este le vamos a poner amplificador 3. Y otra cosa que sería muy útil es ponerle nombre a las resistencias para poder hacer un poco de álgebra, porque este problema no tiene. Entonces podemos ponerle R1, R2, y esta es una resistencia de feedback. Podemos llamar 1. Y a esta le podemos llamar R3, R4. Esta es la resistencia de feedback de la segunda etapa. Bueno, podríamos llamarle de la 3 porque va con A3. El 2 no tiene resistencia de feedback. Entonces, este 2 es un amplificador seguidor porque está en retroalimentación negativa. Observen que si hubiera estado el amplificador al revés, digamos que tenga el lazo de retroalimentación así, ese no es un amplificador seguidor. Ese circuito no funciona como un seguidor porque tiene retroalimentación positiva. Entonces es mentira que la salida es igual que la entrada. Este circuito lo que hace es que compara la señal de entrada con el valor actual de la salida. Y entonces cambia de estado solo si la entrada supera el valor de la salida. Eso es muy difícil que pase porque posiblemente está saturado. Entonces ese circuito así con retroalimentación positiva no se arma. Em, ok, entonces teniendo esto, el de abajo es un seguidor. El de arriba es un amplificador sumador, pero es un sumador inversor, porque tiene las dos señales de entrada conectadas a la terminal negativa o la terminal inversora, y entonces se suman las corrientes, ¿verdad? Observamos que esto es tierra virtual, entonces este nodo es tierra virtual. Cada tensión de entrada me da una corriente, esta es negativa, entonces me va para allá. Y entonces me suman las entradas con todo y los signos, al final termina siendo una resta y esas dos corrientes pasan por aquí para darme una ganancia. Entonces, ese es un sumador inversor. Y el de la derecha es un circuito parecido porque tiene un voltaje en este nodo y un voltaje en este nodo y tiene también una resta, entonces este es un sumador inversor. La ventaja es que tenemos fórmulas para cada uno de ellos
y dijimos que la resistencia de carga de un amplificador que tiene una etapa anterior no es problema. Esto no distorsiona las señales porque la resistencia de salida de este amplificador es muy bajita. Entonces aquí esto se ve como una resistencia pequeña y la resistencia más bien tiene que ser muy alta del lado derecho. Entonces, teniendo esto, podemos ir calculando los voltajes. Otra cosa que sería muy útil es ponerle voltajes a los nodos. Este de aquí va a ser tierra virtual. Este de aquí va a ser tierra virtual. Este es el nodo, el voltaje en A. Este es el voltaje en B. Y puedo poner que este es el voltaje en C. Este es el voltaje en D. Y este es el voltaje de salida que es VO. Para ponerle algún indicador. Porque si no, entonces tendríamos dificultad para ponerlo aquí en el álgebra. Entonces, lo que sabemos es que el voltaje en C es igual. Ese es un amplificador sumador, pero tiene ganancias independientes para A y para B. Entonces sería menos RF1 entre R1 por VA más menos RF1 entre R2 por VB. Ese es el voltaje en C. Estas ecuaciones hay que tenerlas apuntadas, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es un pues un documento, tengo que buscar un formulario ya listo para poner las configuraciones de los amplificadores, porque sabemos que el circuito no va a cambiar nunca y las ecuaciones de ganancia tampoco. Entonces lo que hay que hacer es aplicarlas, pero las ecuaciones las tenemos que tener apuntadas en algún lado. Entonces ese es el voltaje en C. Y el voltaje en D solamente tiene como entrada a VB y está conectado directamente. Entonces podemos decir que el voltaje en D es exactamente igual que VB. Y ya esas dos tensiones las podríamos calcular. Entonces, vamos a sacar que esto es menos 600 kiloohms entre 15 kiloohms por 25 milivoltios. Y hay que sumarle menos 600 kiloohms entre 30 kiloohms, pero el voltaje de este lado es negativo. Hay que ponerle menos 20 milivoltios. Así. Observamos que si esto hubiera sido más 25 y esta menos 25 no se cancelan, ¿verdad? Porque en la fórmula tienen coeficientes diferentes. Entonces, aunque sea más 25 y menos 25, no significa que la salida esté en cero, porque tienen diferentes ganancias. Y entonces vamos a poner aquí el valor que nos dio y luego VD es igual a VB y esto es más fácil porque VB era menos 20 milivoltios. Entonces, ese conserva todo el signo porque vean que A2 es un seguidor, pero tiene la entrada en el más y la retroalimentación en el menos. Entonces, este seguidor tiene ganancia exactamente de 1, ¿verdad? Sabemos que el amplificador A2 tiene ganancia de 1 y, bueno, vamos a hacer el cálculo de esto que queda aquí en medio. Entonces, voy a limpiar esto así y vamos a hacer el cálculo. Tendríamos menos 600 entre 15 por 25 y ya sé que me va a dar en milis, entonces no tengo que ponerle nada más. Y luego voy a sumarle, porque el menos y el menos se cancelan, 600 entre 30, ahí se cancelan los kiloohmios, multiplicado por 20, y el resultado de esto me va a dar en milivoltios. Entonces son menos 600 milivoltios. Pues VC son menos 600 milivoltios. Y eso es esperable porque 600 entre 15 es un número muy grande, ¿verdad? 600 entre 15 es una ganancia de 40. Entonces significa que la señal VA se multiplica 40 veces y la señal VB se multiplica como 20 veces, ¿verdad? Pues 40 veces 25 y 20 veces 20 me da una diferencia de 600. Y entonces podríamos apuntarle los voltajes aquí al diagrama. Ya sabíamos que esta es más 25, pero casi no se ve. Y esta es menos 20. Luego este nodo VC tiene menos 600 milivoltios. Y este nodo VD tiene menos 20. Con todo y el signo, pues son señales de CD. Algo importante, tal vez que no había comentado antes de seguir, es que yo puedo tener señales de corriente alterna
en este diagrama también, pero tienen que tener un nivel de CD en todo momento las señales tienen que estar dentro de los rieles de alimentación, eso sí lo dije. Pero, por ejemplo, uno podría ponerle aquí una señal senoidal de 10 milivoltios por encima de estos 25. Entonces, eso se vería como una variación alrededor de 25 y aquí en noda salida tendría una variación también, pero alrededor de 600. Digamos que los valores de CD se hacen primero y después, cuando uno le ponga corriente alterna, lo hacemos por superposición. Entonces, se haría una señal de superposición, sacamos una ganancia con el valor de CA y la salida tendría por superposición también 600 milivoltios de CD hacia abajo y el valor de CA con ese nivel de offset, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos puntos lo que me va a dar es el nivel de CD del amplificador, que es el nivel base. Pero si conectamos señales, esas señales van a tener niveles de CD en todo el circuito. Bien, y entonces nos queda el último amplificador donde tenemos una resistencia de feedback de 300K y tenemos 30 y 15. Entonces vamos a calcular que el voltaje de salida sería menos RF, que dijimos que era el 3 entre la resistencia del 3 multiplicado por el voltaje en C, ¿verdad? Que sería lo de arriba, RF3 entre R3 por el voltaje en C, más menos RF3 entre R4 por el voltaje en D. Rf3 entre R4 por el voltaje en D. Los valores numéricos serían menos 300 entre R3 que era de 30 por el voltaje en C que era de menos 600 más menos 300 entre 15 por el voltaje en D que es menos 20 con todos los signos. Y recordamos que ninguno de estos dos números se puede pasar de las tensiones de alimentación. Este circuito no dice a qué está conectado cada amplificador, pero no podría pasarse. Entonces, el voltaje de salida sería ese cálculo. Son menos 300 entre 30 multiplicado por menos 600 milivoltios más menos 300 entre 15 multiplicado por menos 20 milis. Vamos por aquello, vamos a ponerle signos y paréntesis. Entonces, está la fracción por el valor y la fracción por el valor. Y esto me da 6400 milivoltios positivos. Entonces son 6,4 voltios. Ese valor se ve razonable y entonces es la respuesta a este circuito que tendría más 6,4 voltios. Ahora, todos estos niveles de CD son útiles para practicar aquí, ¿verdad? Si yo conecto una onda aquí que tenga 10 milivoltios de entrada, sería aumentarle la dificultad al problema porque puedo ponerle una onda senoidal. Entonces digamos que tengo estos mismos niveles de CD, pero aquí tengo una señal de más 10 milivoltios por el coseno de omega t. Y aquí una señal de menos 10 milivoltios por el coseno de omega t. Eso sería imaginarse que ahí, además de las tensiones en CD, estamos conectando fuentes de tensión en corriente alterna. Entonces, no habría que preocuparse porque ya tenemos toda la parte de CD calculada, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es ir calculando en CA por superposición y entonces vamos a ir calculando qué parte de esta onda y de esta onda se va a ir sumando o se va a ir restando hacia las diferentes partes del circuito. En este caso estoy usando la misma frecuencia para poder usar fasores con el mismo ángulo, ¿verdad? En este caso coseno y coseno tienen el mismo ángulo, pero uno podría usar notación fasorial y hacer cálculos con fasores. Si son componentes de distintas frecuencias ya no los puedo sumar, pero tendría que usar análisis de Fourier y eso no es del curso, ¿verdad? Yo podría sumar diferentes componentes con diferentes frecuencias y hacer una mezcla de todas las señales para ver cómo se ven en la salida. Por lo pronto, ¿verdad? Estos más 10 se multiplican por la ganancia de A1 que va con esta resistencia. Entonces serían 600 entre 15 por 10 milivoltios, me da aquí una componente de corriente alterna. Serían 600 entre 15 por los 10 milivoltios que tengo en la entrada
me da 400 milivoltios de salida y son 400 milivoltios. Ah, bueno, un segundo. Estoy mintiendo porque tengo que hacerle la resta con esta otra de abajo, ¿verdad? Y tengo que usar los signos, entonces lo puse mal. Serían menos 600 entre 15, que es RF entre R1, por los 10 milivoltios que tiene la entrada, que son positivos. Y después hay que sumarle menos 600, ¿no? Menos 600 entre 30 por los menos 10 milivoltios que tiene esa otra onda en la otra terminal. Y tengo una salida de menos 0,2. Significa que hay menos 200 milivoltios en CA. Entonces, ¿cómo se ve la señal en ese punto? Aquí, si nos imaginamos las ondas, porque les dije que era una buena idea. em, bueno, tal vez aquí, hagámoslo con regla bonito. Lo que tendríamos es una señal que tiene varias cosas. Em, Voy a hacer el eje vertical un poco más largo. Y podemos imaginarnos que cada cuadrito, este es el voltaje en C de T, o bueno, en función del ángulo, y el ángulo va a ser omega T, ¿verdad? Y este sería el ángulo. Entonces aquí puedo poner 2pi, y aquí puedo poner pi. Mm. Lo que sucede es que la onda tiene 600 milivoltios negativos, entonces menos 200, menos 400, menos 600 tiene un nivel de CD por aquí. Y eso lo sacamos del análisis de CD. Y la parte que está en magenta son menos 200 milivoltios, pero no quiere decir que hay que llegar hasta aquí en eje vertical bajando el nivel de CD, porque eso es, o sea, lo que dice es que es un coseno con 200 milivoltios de amplitud y es un coseno negativo, entonces si empieza en -1, cruza por aquí, sube hasta +1, después vuelve a bajar, y después ya queda aquí otra vez y después sigue, ¿verdad? El coseno es periódico. Y entonces en ese nodo, en realidad la señal. Los menos 200 milis en realidad es una señal de CA que debería estar centrada en cero, ¿verdad? Porque es superposición también. Digamos, esta señal magenta no tiene nivel de CD por sí solita. Entonces aquí estos menos 200 milis es una señal que no tiene nivel de CD. Pero como lo estamos sumando por superposición, hay que sumar la roja con la magenta. Y entonces lo que quiero decir es que la magenta debería estar aquí arriba, centrada, ¿verdad? En donde debería estar. Y esta es la suma por superposición de las dos componentes. Entonces, eso sería el voltaje en el nodo C completo eh, después de sumar por superposición las dos señales. Lo mismo se puede ir haciendo con las otras, ¿verdad? Entonces, yo puedo sacar el voltaje en D, que es exactamente estos, menos 10 milivoltios coseno, porque pasan igual directos, porque es un seguidor. Entonces, aquí habría que sumarle una componente de 10 milivoltios pero con un offset de 20 milivoltios en CD. Y habría que sacar entonces cómo se ve el offset a la salida con 200 y con 10 para sacar aquí la ganancia de la onda de SA y al final sumar los 6,4 voltios positivos más lo que me dé esto de ganancia en corriente alterna. Pero entonces CD y CA van por superposición y tienen que ir juntos para poder calcular entonces el resultado a la salida. No sé si eso se entendió, ¿verdad? Pero se hace por aparte y al final se suma todo. Lo que no podemos enredar señales de CD con señales de CA. Y entonces primero hacemos CD y después hacemos CA y después sumamos las dos. Ese sería el ejercicio número 9. Luego tenemos el 10. Entonces para el problema 10 dice que calculemos el valor de la salida si la entrada son 20 microvoltios. Aquí lo que tenemos son tres amplificadores en cascada. Este no es en realidad un circuito práctico. Está bien a nivel teórico porque podemos ver amplificadores en cascada. Amplificadores que estén en serie se llaman cascada y se multiplican las ganancias. Entonces, por teoría, si este es A1, este es A2 y este es A3, que esas son las ganancias de tensión, ¿verdad? Sería voltaje de salida entre voltaje de entrada, voltaje de salida entre el de entrada y así. La ganancia total desde VO hasta VI, o V1 es lo que dice, sería igual a A1 por A2
por A3 porque son amplificadores que están en cascada. Eso es por lo que les dije, digamos, aquí esto es V1. Después yo puedo rotular los nodos y decir que este es el nodo A, este es el nodo B y después este es el nodo de salida. Entonces, A1 es lo que hay desde aquí hasta aquí. A1 se puede escribir como VA entre V1. A2 es lo que hay desde B hasta A, entonces puedo decir que es VB entre VA. Y A3 es desde VO hasta VB. Entonces lo que ocurre es que B se cancela con B, A se cancela con A y me queda la salida entre la entrada. Por eso es que son equivalentes. Amplificadores en serie, multiplicamos sus ganancias. Y entonces vamos a ir calculando. Podemos poner RF1, RF2, RF3, hasta le podemos poner R1, R2 y R3, porque son las que están en la entrada de cada amplificador. Y hacemos los cálculos. Entonces, los tres son amplificadores, no. El primero es un amplificador no inversor porque tiene la entrada en positivo. El segundo es un amplificador inversor porque tiene la entrada en negativo. Y el tercero también es inversor. Entonces, este es un amplificador no inversor. Este es un amplificador inversor. Y este es un amplificador inversor. Y ponemos las fórmulas. La ganancia de este es igual a uno más RF1 entre R1. La ganancia de este es menos RF2 entre R2 y la ganancia de este, vamos a mover estos apuntes, sería menos RF de 3 entre R3, ¿verdad? Ahí la complicación, ¿verdad? Porque yo creo que este está suficientemente sencillo. La complicación es que uno de estos dos, o inclusive el primero, lo podemos reemplazar por un integrador. O inclusive sería divertido poner aquí un amplificador no inversor, después un integrador y después un derivador. Si pongo un integrador y un derivador en serie, se deberían cancelar porque yo integro la onda y después la derivo y debería quedarme exactamente igual. La pregunta es, ¿queda igual? ¿Verdad? Eh, Depende, porque si cuando yo estoy integrando empiezo a tener offsets y el condensador se va llenando y yo nunca lo descargué, entonces la salida va a ser la derivada, obviamente el offset se cancela. Entonces, si yo pongo la integral y después pongo la derivada, el nivel de CD se cancela. Pero si lo hago al revés y pongo el derivador y después pongo el integrador, puede que tenga niveles de CD. Entonces, depende de si el condensador logra descargarse exactamente a dónde tenía que descargar. Una forma de asegurarnos que el condensador no se llene es que podamos integrar y después integrar onda negativa y después integrar onda positiva y después onda negativa y que el condensador se pase llenando y vaciando, pero a veces uno no controla la onda de entrada, entonces no sabemos qué va a pasar por el circuito. Em, Bueno, para este caso entonces tenemos 20 microvoltios. La cuestión con este ejemplo es que 20 micros está dentro de lo que ya podríamos considerar ruido en los circuitos, ¿verdad? Porque ustedes van a un laboratorio y ponen un voltímetro y ustedes tratan de medir 20 microvoltios y eso, el voltímetro les va a dar 0. O sea, habría que ver la escala de un voltímetro a ver hasta dónde llega. Podríamos buscar aquí un voltímetro. Si es de aguja, olvídenlo, ¿verdad? Pero si es de estos digitales, este es de los baratos, dice que puede medir. No veo, está muy barato ese, 4.900. Este, puede medir 20 voltios, 2.000 milivoltios y 200 milivoltios. Entonces no puede medir ni siquiera milivoltios, ¿verdad? 10 milivoltios, esto no, bueno, sí los podría ver. Un milivoltio tal vez no, pero microvoltios este voltímetro no va a ver. Entonces ahí se confunde con el nivel de ruido. También es que estos están hechos para mediciones eléctricas. em, Microvoltímetros son más especializados, ¿verdad? Pero podríamos ir a medir microvoltios, pero en realidad es muy probable que eso se confunda con el ruido. Entonces la intención o una de las ideas de ese circuito es si existe ruido en los diferentes puntos de este circuito,
cómo se refleja el ruido hacia la salida de una cadena de amplificadores. Esto tiene que ver em, con señales que uno no puede filtrar, ¿verdad? Porque existen diferentes tipos de ruido. Uno de los ruidos más comunes es ruido blanco, que es ruido que tiene todas las componentes de frecuencia mezcladas y es ruido aleatorio, entonces no se puede filtrar. em, es un problema para el diseño de circuitos. Pero bueno, entonces vamos a hacer el problema primero y después comento un poquito. Entonces, tendríamos que sacar primero los valores numéricos de las ganancias. Podríamos decir que A1 es igual a uno más la resistencia de feedback, que son 510, entre la resistencia R1, que son 18, y el valor numérico. Luego tenemos A2, que sería menos 680K entre 22 kiloohmios. Y luego tenemos A3, que sería 750K, también negativo, entre 33 kiloohmios. Y aquí me van a dar las ganancias que puedo ir calculando las una por una. Entonces, la primera sería uno más 510 entre 18. K cancela con K, entonces da 29,33. No lleva unidades porque es ganancia de tensión. El segundo me da menos 680 entre 22, menos 30,91. Y el tercero me da menos 750 entre 33, que son 22,73. La ganancia total, que es voltaje de salida, ay, algo toqué, qué susto me pegué, no me hagan stickers, este, ya, desactivémosle todo, sería el producto de todas, y entonces tenemos que multiplicar esas tres, 29,33 por 30,91 por 22,73 son 20.607. Obviamente es una ganancia muy alta, entonces el voltaje de salida sería AV por VI, que serían 20.607 por 20 microvoltios. Entonces son ese resultado por 20 micros. La salida son 412,1 milivoltios. Ahora, eso es considerando que el ruido está presente aquí en la entrada de este amplificador, pero posiblemente 20 microvoltios también podemos tener aquí 20 micros, aquí 20 micros, aquí 20 micros, aquí 20 micros, aquí 20 micros. Digamos, en cada uno de los cables podemos tener un nivel de ruido ahí, base. Y el problema es que la cascada de amplificadores amplifica muchísimo el ruido del circuito que está en la entrada, porque digamos que todos son iguales, digamos que todos tienen una ganancia de 10 para ponerle un número bajito, entonces 10 por 10 por 10 me da 1000 para la primera fuente. Si aquí este nodo tiene ruido y digamos también son 20 micros, y aquí este nodo también tiene ruido y son 20 micros, este ruido se amplifica 100 veces y este ruido se amplifica 10, pero el ruido que está en la entrada se amplifica 1000. Entonces, el diseño del amplificador, del primer amplificador en la cascada es muy importante porque, bueno, me interesa tener una salida distinguible, ¿verdad? Aquí la cuestión es que 20 micros se pueden confundir con el ruido muy fácil, ¿verdad? Si yo le pongo, el problema es que también si le pongo 200 micros ya voy a tener 4 voltios de salida. Y si le pongo 2 milivoltios de entrada ya se me satura el amplificador. Entonces este circuito, a pesar de que tiene mucha ganancia, no puede conectar tensiones de entrada muy altas porque se satura con mucha facilidad. Tiene la ganancia de 20.000, ¿verdad? Pero el resumen o la parte importante sería que, bueno, de manera práctica no lo podríamos construir porque 20 micros se confunden con el ruido y estaríamos midiendo aquí en la salida un montón de ruido, ¿verdad? Señales de 400 milivoltios, de 500 milivoltios, ¿verdad? Y lo otro que es importante es que si aquí hay 20, aquí hay 20 y aquí hay 20 micros, esta fuente de ruido casi no aparece en la salida. Bueno, sí aparece, pero aparece más el ruido de la primera etapa. Eso también se puede traducir en que
cuando conectemos, si tenemos amplificadores de diferentes tipos y de diferentes categorías, el primero tiene que ser un amplificador con bajo ruido, con alto rechazo al ruido. Entonces existe algo que se llaman low noise amplifiers. Y bueno, hay circuitos específicos. Un LNA es un amplificador de bajo ruido y es un tipo de circuito que está hecho para amplificar señales muy, muy débiles. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Lo que dice es que tiene muy buena ganancia y una relación señal al ruido, que es el valor de la señal con respecto al ruido, muy pequeña, ¿verdad? Entonces, estos amplificadores tienen un diseño especial. Habría que buscar circuitos específicos para esto, ¿verdad? Se podrían comprar circuitos integrados em, que estén especializados para hacer la primera etapa. Entonces, por aquí hay em, algunos modelos, bueno, hay infinitos modelos de componentes en la práctica, ¿verdad? Pero uno podría buscar amplificadores. Este también tiene un empaquetado que es difícil de soldar, pero sí se puede soldar, ¿verdad? Estos componentes, se soldan con una soldadora que se hace en pasta. Entonces uno en el PCB pone la pastita de soldadura, después pone el componente, lo deja caer y lo mete a un horno. Y entonces se hace con un horno. Eso es bonito de ver en YouTube, cómo soldar con soldadura en pasta. Pero bueno, la idea, para no irme por allá por las ramas, es que este primero tiene que ser un amplificador de bajo ruido para que esta señal se pueda amplificar y no se le meta ruido al circuito. Pero bueno, de manera general, digamos, si ustedes ven estos tres circuitos en cascada, lo principal es que las ganancias se multiplican y para este caso, que no dice nada más, 20 microvoltios en la entrada me da 400 milivoltios de salida. Como les dije, no es un circuito que vaya a funcionar en la realidad por esas restricciones de ruido y porque el ruido blanco también les dije que no se puede filtrar. Hay diferentes tipos de ruido, hay cursos completos de ruido y podemos poner white noise, el ruido blanco. Es lo que se veía antes en las pantallas de los teles. Yo no sé si ustedes tenían teles de los viejos que se veía así. Bueno, y se veía, obviamente esto cambiaba un montón. Eso es ruido blanco, son píxeles aleatorios en blanco y en negro. Eso ocurre y bueno, es totalmente cambiante porque en función del tiempo son picos, ¿verdad? Aleatorios, ¿verdad? Y esto, si uno lo mide con un analizador de espectros, vamos a poner es ruido que está presente en todas las frecuencias. Entonces aquí tenemos frecuencias desde 80 hasta 8K y está presente en todas las componentes. Y es aleatorio también. Tiene un valor ahí promedio, una amplitud promedio, pero es ruido blanco. El promedio se llama como el piso de ruido y todo eso se puede medir en los laboratorios. Hay otros tipos de ruido, hay ruido rosado, hay ruido de diferentes colores. De hecho, el pink noise es ruido que se reduce con la frecuencia, entonces se llama pink noise porque las frecuencias bajas no se atenúan tanto como las frecuencias altas y las frecuencias bajas están más tirando hacia el infrarrojo, entonces esto se apreciaba también en sistemas de cámaras de foto. Hay ruido de disparo, el shot noise, que se observa, por ejemplo, aquí en una cámara digital, si ustedes tienen una cámara, el ruido de disparo, como esta imagen está gigante. Dependiendo de la calidad del rollo, antes las cámaras de rollo tenían rollos de 400, de 200, de 100, no sé si se acuerdan, esa es como la sensibilidad de la película. Ahora las cámaras tienen un ajuste de apertura y bueno, las de antes también tenían ajustes de apertura, pero las cámaras digitales tienen un ajuste ahí que se traduce en la sensibilidad, que es el ISO de la cámara. Entonces, lo que sucede es que entre más sensible la película, estas, por supuesto, son con aperturas pequeñas para que no entre mucha luz. Me da como granitos en la fotografía. Estos granitos son también ruido, que es aleatorio. Y tiene que ver con entonces la característica de que el ruido se puede meter en estos sistemas y no hay forma de eliminarlo porque está presente en todas las frecuencias. Pero bueno, en el curso no vamos a hablar mucho de ruido, entonces tal vez lo que hacemos es calcular con la información del problema y estos 20 micros se amplificarían de manera correcta hasta la salida. Em, Eso.
Entonces la pregunta es, ¿por qué no hago un amplificador con ganancia de 1 millón, verdad? Sigo conectando ahí amplificadores en serie, en serie, en serie y tengo 10 amplificadores en serie y es que no tiene uso práctico, ¿verdad? Tendría la salida, si la entrada es una senoidal ahí, por más chiquitita que sea, la salida va a ser una cuadrada saturada y tal vez ni siquiera eso, tal vez todo el ruido me da valores aleatorios, la salida empezaría a brincar así para todo lado porque no tiene un uso práctico. Bueno, vamos con el 11 porque si no me emociono y me pongo a hablar de otras cosas, así como de ruido y de ruido de colores. Entonces, el 11 dice, calcule el valor de la salida. Aquí tenemos una fuente de CD y una fuente de CA. Este circuito, eh, corremos el riesgo de mezclar los dos análisis de una sola vez, ¿verdad? Yo no puedo sumar señales de CA y de CD en el mismo momento porque las dos tienen componentes distintas de frecuencia. Entonces, en este tendría que ser superposición de fuentes. La única forma de sumar CD y CA es por superposición y el procedimiento es parecido a lo que hacíamos con los transistores, que hacíamos análisis de gran señal, que era todo lo de CD, y superposición con el análisis de pequeña señal. Entonces, por superposición, primero vamos a hacer toda la parte de CD, que la vamos a hacer con rojo, y la parte de CA la vamos a hacer aquí en magenta. Y entonces, para la parte de CD, yo tengo 12 milivoltios en este nodo y 0 voltios en este nodo, porque la fuente V1 está encendida y la fuente V2 está apagada. Y tendríamos que calcular entonces los voltajes en los diferentes nodos de este circuito. Aquí también tiene, los amplificadores tienen que tener una función, entonces podemos, igual la recomendación es rotularlos para poder hablar después en las ecuaciones, poner que esto es el refeedback del uno y esto es el refeedback del 2 y las resistencias en orden R1, R2 y R3 tal vez. El amplificador uno es un amplificador inversor y este nodo es tierra virtual porque tiene una entrada en tierra, la otra está en tierra por retroalimentación negativa. El segundo es un amplificador sumador inversor y cada uno tiene ecuaciones. Entonces la del inversor, la ganancia es menos RF entre R1 y para el otro la ganancia del 2. Bueno, no podemos sacarla solita. El voltaje de salida sería menos RF2 entre R2 por el voltaje en este nodo que podemos llamarle voltaje en A, más menos RF2 entre R3 por el voltaje número 2, que es el voltaje de esta fuente. Obviamente, si lo hacemos en CD, el voltaje en 2 estaría apagado y después al revés, ¿verdad? Entonces hay que primero copiar las fórmulas de los circuitos y abajo vamos a hacer la matemática. Entonces, el voltaje en A en CD sería igual a menos 330. No importa, las fórmulas están ahí con las ecuaciones. Y entonces aquí vamos a hacer los números. 330K entre 33K, eso me da 10 multiplicado por 12 milivoltios. Y entonces da menos 120 milivoltios en CD. Entonces este nodo tiene, que es todo este, menos 120. Y 120,0 me va a dar un voltaje de salida. Entonces vamos a calcular el voltaje de salida en CD. El voltaje de salida sería menos 470 kilo ohms entre 47 kilo ohms, que es la resistencia 2, multiplicada por menos 120 milivoltios, que es el voltaje en A, más, y tendría que ponerle menos 470. Voy a ponerlo nada más para que esté completo, entre 47 multiplicado por 0 voltios. No le puedo poner el 18 milivoltios de una vez, eso sería un error, porque estamos en CD.
Y el problema es que no puedo sumar CA y CD en el mismo momento porque no suman linealmente, son funciones completamente diferentes. Entonces ya ahí no podría ser matemática. Yo no puedo sumar 12 milivoltios con 18 milivoltios de manera lineal porque no son la misma función. Lo mismo si fueran senoidales de diferentes frecuencias, no las puedo sumar. Entonces hay que hacer cada una de las componentes de frecuencia del circuito por separado, ¿verdad? Entonces la salida en CD tendría que tener todo esto se cancela. La salida me da 470 entre 47 son 10 otra vez por 120 milis me da más 1,2 voltios. Y ese es el nivel de CD de la señal de salida. Entonces podríamos ir construyendo la grafiquita por ahí, ¿verdad? Pero creo que se entiende la idea. Lo que puedo hacer es correr esto para acá para después hacer la gráfica. Y en corriente alterna, entonces tendríamos que hacer la otra superposición. Y lo que dice es que el voltaje en A me va a dar 0 voltios. Voy a poner completo, sería menos RF1 entre R1, voy a poner los valores porque el otro lo hice igual, 330K entre 33K, pero tengo que multiplicarle 0 voltios. ¿Por qué 0 voltios? Porque aquí tengo 0 voltios de CA y aquí tengo 18 milivoltios de CA. Y es 18 milivoltios por el seno de no sé qué, pero estamos usando fasores, entonces solo uso la magnitud. Entonces, esta me dice que VA es igual a cero. Y la otra es que el voltaje VO sería igual a menos 470K entre 47K por el voltaje en A que era de cero más menos 470K entre 47K por 18 milivoltios. Y entonces esta entrada se cancela y la salida me da 180 milivoltios negativos por el seno o el coseno, ¿verdad? No dice si es senoidal o cosenoidal, por el dibujito debería ser el seno. De omega t o el ángulo de fase, como quieran representarlo, ¿verdad? No dice nada de la frecuencia. Y entonces podemos hacer una grafiquita. Estas gráficas son importantes para demostrar en dónde están las señales. Tiene un nivel de CD de 1,2 voltios, entonces esta sí es positiva. Entonces, esto es el tiempo y este es el voltaje de salida en función del tiempo. El nivel de CD es de 1,2, entonces podemos definir una escala que vaya de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y aquí está 1,2. ¿No? 0,8, 0,6. Este eje sería voltaje, bueno, ya es el que está aquí rotulado. Podemos decir que está en voltios y que el tiempo está en segundos. Y para la otra aquí podemos poner, bueno, en realidad no voy a poner tiempo, voy a poner ángulo. Entonces este sería el ángulo y lo voy a poner en radianes. Y tendríamos aquí pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, ¿verdad? Y el que sigue sería 5 pi medios y el que sigue sería 3 pi y así. Y entonces como la onda dije que era una onda senoidal, entonces, y es senoidal negativa, empiezo hacia abajo y son 180 milivoltios. Esto casi, casi llega hasta 1. Llega hasta 1,2 menos 180 milis. Y después va para arriba, y después va para allá, casi llegando hasta 1,4 y después para abajo. Y esa sería ya la onda después de hacer la superposición, porque lo que les decía es que la magenta debería estar pegadita al eje X y después de sumar esa magenta con la roja, me queda la señal de salida con un offset. Ya esto es después de hacer la suma, porque cuando hice la magenta está centrada en cero. Esta función no tiene nada en CD. Al final, la onda completa, si uno quisiera escribir la onda completa, VO de T sería la componente de CD más, bueno, habría que restarle 180 milivoltios de la componente de CA. Y entonces, para que sea técnicamente correcto, yo debería poner esta señal en verde, que es ya la suma de todo. Como le dicen pedacitos, tengo que cambiar los pedacitos.
Y entonces la señal verde es la roja más la magenta y la magenta tiene que ser esa misma, pero aquí abajo, que es una senoidal pura sin componente de CD. Está fea esa senoidal, pero listo. Entonces toda la parte de CD la hacemos primero, toda la parte de CA la hacemos después y después sumamos las dos y nos da el vértice. Y ese sería el circuito número 11. Entonces, creo que está bien. Sí se entiende, ¿verdad? Son circuitos de superposición. Vamos con ejercicios de diseño. Entonces, aquí dice diseño de circuito, no sabemos cuál, que reciba tres señales y como salida entregue el promedio aritmético de las tres señales. Entonces, vamos a tomar esto. Estos son circuitos que podrían funcionar para acondicionar señales, ¿verdad? O para hacer operaciones matemáticas de diferentes cosas. Hay que definir lo del promedio. El promedio aritmético es promedio punto por punto, no es como que vamos a mezclar las señales y que es que, digamos, lo único que puede hacer el circuito es resolver en el instante temporal, sumar las tres señales y dividirlas entre tres, sumar las tres señales y dividirlas entre tres, ¿verdad? Pero no es como la integral, no se refiere a la integral como un promedio. Que bueno, podría ser la otra parte, ¿verdad? Uno podría tomar un valor promedio de una señal en función del tiempo y habría que definir el periodo de integración y uno podría hacer una integral. Lo que pasa es que ese circuito, si solo integra, ya no es un promedio porque está haciendo la acumulación. Para poder sacar el promedio con una integral, después hay que dividir entre la cantidad de tiempo que se usó en la integral. El valor promedio, vamos a recordar. El voltaje promedio de una onda era 1/T por la integral desde 0 hasta T de V de P de T. Entonces, con este pedacito, ese pedacito lo pueden implementar como un amplificador integrador. Pero después para dividir entre T no tengo un circuito que divida entre el tiempo que duró encendido, ¿verdad? Entonces no me sirve un integrador. Me sirve un circuito que sume las tres señales y las divide entre tres en el momento instantáneo donde está haciendo la operación. A eso se refiere con promedio aritmético. No es el promedio como integral, sino que suma las tres en un instante de tiempo y me da la suma de las tres entre tres, como en Excel, ¿verdad? Que uno dice celda uno, celda 2, celda 3, la suma y las divide entre tres y eso no depende del tiempo. Bueno, es solamente el valor que uno puso. Entonces es el valor instantáneo dividido entre tres. Lo que queremos sería que el voltaje de salida en función del tiempo sea igual al voltaje de entrada uno más el voltaje de entrada 2 más el voltaje de entrada 3 entre 3. Sume las 3 y divídalas entre 3 y ese es el promedio aritmético, no el promedio de la integral. Mira, porque además no tengo un circuito para dividir entre t. Entonces, eso sería. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo más conveniente es usar un amplificador sumador. Entonces dibujaríamos un circuito que tiene resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Las tres deberían ser iguales porque yo quiero que las tres tengan una ponderación igual, porque las tres aportan por igual. Yo no tengo aquí 2, 1 y 4 que serían un promedio ponderado, ¿verdad? Un ponderado sería que este tiene más efecto que este y este tiene 3 como los créditos de la U, ¿verdad? Que este es un curso de 3 créditos, este es de uno y este es de dos, y al final usted tiene un promedio ponderado. Entonces, este sería sin ponderación. Y al final, estas tres resistencias me deberían dar R, R y R. Y después definimos qué es R, ¿verdad? Y aquí tendríamos que conectar un circuito, que sería un amplificador sumador, y había sumador inversor y sumador no inversor, ¿verdad? En este caso, como yo quiero un promedio que me dé en sentido positivo, ¿verdad? Yo no quiero un menos aquí al frente, entonces debería ser un amplificador sumador em, no inversor. El problema es que el sumador no inversor, ¿verdad? Si yo tengo este circuito con un más aquí y un menos aquí, debería tener resistencias de feedback, ¿verdad? Y entonces posiblemente es así y habría que calcularlas.
Esto sería V1 de T, V2 de T, y esto es V3 de T. Entonces, ese circuito, la ecuación de este circuito no la teníamos apuntada en un papelito, pero teníamos la ecuación de un amplificador no inversor solito, ¿verdad? Que era, el problema es que la fórmula de el que tiene solo la entrada es que el voltaje de salida es uno más RF entre R1 por el voltaje de entrada. Entonces, en este caso, yo diría, bueno, y el RF y el R1 estaban aquí y no tenía resistencias en la entrada. El problema es que este circuito ya está un poco más enredado porque aquí tengo resistencia de feedback, resistencia 1, entonces tendría que el voltaje de este nodo se amplifica, pero la suma se hace por otro lado. Entonces creo que está un poco más enredado de lo normal. Y entonces lo que yo les recomendaría es usar circuitos de los que tenemos en el formulario. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de hacer un amplificador no inversor, vamos a hacer un amplificador inversor, que es el que sí tiene fórmula. Entonces, usemos los circuitos que tengamos a mano, porque además esto me permite que haya tierra virtual, y la tierra virtual era lo que me permitía que las señales de entrada se transformaran a corriente para poder después pasar esa corriente por una resistencia de feedback. Entonces, este circuito estaría mejor. El circuito que hice la vez pasada, el que borré, funciona, pero la matemática no la tenemos todavía resuelta, ¿verdad? Podría ser otro problema en sí mismo, demostrar o derivar las ecuaciones de funcionamiento de ese otro circuito, pero creo que es un procedimiento largo. Lo que pasa es que se me acaba el tiempo, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero el otro circuito, el amplificador sumador no inversor, debería tener una fórmula que también podríamos tener anotada si ya encontramos la demostración. Entonces vamos a dejarlo así. Y lo otro que necesitamos es que sume, 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 pero al final divida entre 3. Entonces yo necesitaría una ganancia de un tercio para cada una de estas señales, porque esto es V1, V2 y V3, y esto va a ser VO. Entonces al final VO sería, y esto es RF, menos RF entre R1 por V1, más menos RF entre R2, V2, más menos RF entre R3, V3. Y necesito que cada uno de esos componentes sea un tercio. Entonces yo podría decir, y aquí tengo criterio libre, que puedo poner una resistencia de feedback de 30 kilo ohms y una resistencia 1 de 10K, no, al revés, para que me dé un tercio. Entonces esto es 10 kilo ohms y esto es 30 kilo ohms por V1. La de arriba ya no la puedo cambiar, entonces sigue siendo 10. Y la de abajo tiene que ser la misma ponderación. Y aquí tendría 10 entre 30. También puedo escoger 1 y 3, ¿verdad? 1K y 3K. Y haría lo mismo. Pero como todos los circuitos anteriores llevaban resistencias de decenas, vamos a ponerlas así. Esto va a tener ganancia negativa. Entonces va a ser em, menos. Y al final es V1 más V2 más V3. Y saco el factor común de eso, que es un tercio, ¿verdad? Porque 10 entre 30, el K se cancela con el K y el 10 entre 30 se convierte en un tercio y ya tengo el circuito, pero debería multiplicarlo por menos uno. Entonces, a la salida necesito un amplificador em, que tenga ganancia negativa. Entonces, podría poner a la salida un circuito que nada más invierta la señal y ese circuito puede ser un amplificador inversor. Entonces, no puede ser un seguidor porque el seguidor tenía ganancia uno positivo. Entonces, puedo poner un amplificador inversor aquí, menos, más. Y le puedo poner 10K y 10K. Ese tiene ganancia de menos uno y ya tendría el circuito completo. Entonces, con los valores, habríamos dicho que RF era 10K también y estas son de 30K cada una. Y ese circuito toma el valor instantáneo que tengan las tres señales, las suma, las promedia y las invierte. Y entonces tengo el valor promedio de las tres señales. Significa que
puedo mezclarlas, pero es el promedio instantáneo, ¿verdad? No es la integración. Entonces creo que para no hacerse muchos enredos, lo que podríamos inventar son circuitos de los que ya hayamos visto, ¿verdad? El circuito que había colocado al inicio, tal vez vale la pena revisarlo. Entonces, amplificador, sumador, no inversor. Sería un circuito que tiene V1 y V2. Podríamos hacerlo solo con dos. Que tenga la entrada en la terminal no inversora. Y la terminal inversora es la que tiene el feedback. Entonces aquí el circuito tenía resistencia y resistencia. A esta la llamamos R feedback, a esta la llamamos R1, y a esta la llamamos RA y RB, y podríamos ponerle VA y VB. Y la pregunta sería calcular el valor de VO en función de las entradas. La retroalimentación es negativa, entonces es correcto que las dos entradas tengan el mismo voltaje, pero este nodo ya no es tierra virtual, entonces tiene el problema de que las entradas no se traducen a una corriente independiente de todo lo demás, sino que la corriente depende del valor actual que tenga la salida y la retroalimentación. Eh, como por la entrada no inversora no pasa corriente, por ninguna de las dos entradas pasa corriente, el voltaje de este nodo es conocido. Y uno podría decir que el voltaje en este nodo, ¿verdad? Vamos a decir que el voltaje en X también tiene que ser el voltaje de este nodo, porque el circuito tiene cortocircuito virtual en su entrada al estar retroalimentado. El voltaje en X es VO por R1 entre RF más R1 porque es un divisor de tensión, ¿no? Entonces, VO por R1 entre RF más R1 es el voltaje de ese nodo. Y em, ese voltaje está puesto aquí, pero un segundo. Sí, creo que está bien el circuito. Es que lo que estoy pensando es que esta corriente, al final, toda esta sumatoria de corriente se tiene que cancelar. Entonces, la otra es que la corriente por la resistencia de RA más la corriente por la resistencia de RB tienen que darme cero. Y entonces la corriente por RA sería VA menos VX entre RA. La corriente por la otra es VB menos VX entre RB y eso suma cero. Yo necesito hacer matemática para encontrar una expresión en términos de VO y de las entradas. Entonces la ecuación que tengo o la variable que tengo que eliminar es Vx. Y podría desarrollar esta segunda, ¿verdad? Esta es la primera, que es el divisor de tensión, y esta es la segunda, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Y yo puedo sacar el factor común de este Vx, y entonces me queda VA entre RA más VB entre RB menos Vx, ¿verdad? Y pongo 1 entre RA más 1 entre RB igual a cero. Y aquí en OX sustituyo lo que encontré arriba. Entonces VA entre RA más VB entre RB menos VO R1 entre RF más R1 por 1 menos RA más 1 sobre RB es igual a cero. Paso el VO al otro lado, entonces queda VO R1 RF más R1 1 RA 1 RB es igual a VA entre RA más VB entre RB y dejo el VO solito. Y entonces VO sería VA entre RA más VB entre RB dividido entre todo lo que voy a pasar a dividir. Y entonces me queda R1 RF más R1 1 RA 1 RB. Yo podría decir que este 1RA y 1RB está el inverso de la suma de los inversos, es un paralelo que va a estar arriba. Entonces podríamos intentar simplificar y decir que va a quedar RF
más R1 entre R1 multiplicado por VA entre RA más VB entre RB por el paralelo de RA con RB. Y ese paralelo tiene unas componentes que me cancelan el RF más R1. Entonces podríamos decir que es RF más R1 entre R1, perdón que vaya tan rápido. VA, RA más VB entre RB. Y ese sería el producto entre la suma. RA, RB entre, no, no cancela. RA más RB. Podríamos hacer como un denominador y ahí, pero yo creo que así está suficientemente desarrollado. Voltaje de salida es una combinación lineal de entradas multiplicadas por una sola constante de ganancia. Toda esta parte de la izquierda y esta parte de la derecha forman un número y entonces tengo una sola constante de ganancia. También se podría distribuir y poner cuánto es el factor de ganancia de OVA y cuánto es el factor de ganancia de OVA. Aquí cancela RA con RA, aquí cancela RB con RB y queda una ecuación ahí curiosa. Pero es una mezcla de cosas, entonces no estaba tan fácil. No es un circuito que se use mucho realmente porque no puedo calcular como el factor de ganancia de cada una de las señales depende de la otra señal y de las otras constantes. Y tengo cuatro componentes, cuatro resistencias que dimensionar, entonces es mucho más difícil y por esa razón les dije que prefería usar el amplificador inversor y un inversor extra a la salida, porque entonces estas resistencias ya no me dependen de la etapa anterior. En cambio aquí, para darle ganancia en el mismo paso, eso es para ahorrarse un integrado. Uno podría dimensionar, pero tenemos que hacer un poco más complicada la matemática y creo que no vale la pena. También te fijo, hay calculadoras y ahora se puede usar MATLAB. Calculadoras en internet como para dimensionar los componentes. Pero bueno, entonces este fue un ejemplo que no estaba en la presentación, pero que salió de comentar que podríamos hacer un amplificador con esa configuración, pero está medio extraña la respuesta. Y vamos por el número 13. Entonces aquí pasamos a otro ejercicio. El ejercicio 13, vamos a leerlo primero. Dice, considere dos entradas de tensión, VA y VB, que difieren entre sí por una pequeña variación. Quiere decir que son muy parecidas, pero hay una variación que tienen entre las dos. La pequeña variación corresponde a la señal que se envía y que se desea extraer. Eso es principios de amplificadores diferenciales, porque en amplificadores diferenciales uno puede suponer que tenemos una línea y otra línea, y esto sube A y esto sube B, y tienen un valor similar. Digamos, esta puede tener 1.0 voltios más 10 milivoltios de onda senoidal. Y esta puede tener 1.0 voltios menos 10 milivoltios de onda senoidal. Esa pequeña variación hay que encontrarla y amplificarla. Entonces dice que la pequeña variación es la señal que se envía, que está duplicada, está a un lado positivo y en otro lado negativo. Diseño un circuito con amplificadores operacionales que ejecute la siguiente operación. Entonces tiene que ser voltaje de salida igual a gamma multiplicado por alfa VA menos VB más V0, donde alfa es una ganancia variable de 0.110 sobre la entrada VA, V0 es un nivel de offset DC ajustable en un rango de menos 10 hasta más 10 y gamma es una ganancia general con rango de 1 hasta 100. Aquí están las alimentaciones y no tenemos fuentes extra. Control variable con potenciómetros. Entonces, la idea general, si yo tuviera, vamos a ver, si esta fuera la consigna, porque no dice el problema que esta sea la idea, pero quería ver un poco sobre señales diferenciales. En una señal diferencial, la idea es que las señales que son iguales se tienen que restar y cancelar. Entonces, este voltio, si yo resto A con B, con la misma ganancia, estas dos señales se cancelan. Por eso es que ocupa una resta. Y si yo resto estas dos señales, no se cancelan porque son opuestas. Entonces los 10 milivoltios que están aquí y están aquí se restan y me dan 20 milivoltios, que eso yo sí lo puedo amplificar. Entonces con un solo amplificador restador que tenga dos entradas, yo podría cancelar
el nivel de CD que es común y multiplicar el nivel de CA que no es común, ¿verdad? Entonces, esto sería como un problema un poquito más simplificado de lo que queremos hacer. Aquí lo que dice es que las señales no se ven así, sino que tienen, OEA tiene una ganancia y OEB no. Entonces, la variación, esa ligera variación puede estar, digamos, repartida de manera desproporcional entre A y B. Y esta es la función que se quiere implementar. Entonces, no es exactamente el caso de una señal diferencial simétrica, sino que podría ser una señal diferencial que tenga asimetrías. Lo importante del problema, para no irnos por las ramas y hablar mucho de estas cosas, es que esta es la operación que hay que implementar. Entonces, uno podría em, hacer un circuito que haga esta función en pedacitos, ¿verdad? Lo que ocupamos en primera entrada es un restador, pero una de las entradas tiene que tener una ganancia, la otra tiene que tener ganancia unitaria. Entonces, esta función la podemos implementar con un restador. Em, Dice que tiene que ser alfa variable, entonces eso puede hacerse con un potenciómetro. Y V0 es un nivel de CD que está ajustable en este rango. Dice que las fuentes que alimentan los OPAMP son las que tenemos disponibles, pero necesitamos de alguna manera sacar desde más 10 hasta menos 10 con un potenciómetro también. Entonces hay que pensar en cómo vamos a generar V0 a partir de potenciómetros. Em, y entonces esto lo hacemos con un restador, después a ese le sumamos otra componente y al final terminamos con un coeficiente de ganancia. Entonces necesitaríamos por lo menos tres operacionales, uno para la resta, uno para la suma y otro para la ganancia total del sistema. Y vamos a ver cómo queda el signo. Entonces, esta es la operación, ¿verdad? Toda la parte de contexto en realidad tal vez no es tan importante, ni esto de aquí arriba que es una señal diferencial. Pero lo que quería explicar es que señales diferenciales, yo puedo usar un amplificador restador para poder extraer la información y cancelar las señales comunes. Ok, entonces vamos haciendo la solución de este. Lo que tenemos primero que conectar es un restador. Y entonces el restador era inversor porque es el circuito que conocemos. Esto es VA, esto es VB, y aquí la resistencia de feedback con este nodo a tierra me da RF, R1 y R2. Entonces, el voltaje de este nodo va a ser negativo, ¿verdad? Y entonces este nodo me va a dar menos RF entre R1, VA, más menos, en realidad no, espérense un segundo, lo que ocupo es un restador porque ahí las estoy sumando. El circuito restador era diferente, perdón, hice la suma, tenía que restarlas. El circuito restador estaba en la presentación, entonces el circuito restador ya no me acuerdo. Aquí está el restador, entonces yo podría tener un restador con diferentes ganancias. Ahí está la fórmula, entonces también debería copiarla. Y de hecho, este de la derecha es un restador con ganancias, con una sola ganancia común, porque las resistencias son iguales, y este restador tiene diferentes ganancias para las señales. Entonces vamos a conectar este circuito. A veces es más fácil solo poner el diagrama y la ecuación. Entonces ese es el circuito restador. Y lo que tenemos que asegurarnos es que la ganancia alfa sea configurable. Alfa es R2 entre R1. Entonces yo no puedo variar R2 porque si no me variaría también la ganancia del 2. Entonces R2 tiene que ser fija, R1 variable. Y a R1 entonces le podemos poner un potenciómetro. Y la otra limitante es que la ganancia solo puede variar de punto 1 hasta 10. Entonces ya casi hacemos eso. Em, bueno, entonces lo que podríamos definir para este circuito es que se selecciona un componente de R2 que no puede cambiar, ¿verdad? Si le ponemos 10 kiloohmios a este potenciómetro, el segundo tiene, esta resistencia tiene que ser de 10K. Profe, Sí, dígame. ese no es el sumador inversor otra vez. Perdón, sí, lo copié mal. Ok, Gracias. Tiene razón. ¿Qué estoy haciendo, verdad? Lo copié mal dos veces. Restador, pero el restador este tiene ganancias iguales.
Entonces, había un restaurador con ganancias diferentes, pero ese restaurador era un desastre, este. Entonces, tampoco es buena idea usar este circuito. Si es buena idea, uno podría dimensionar todos los componentes para que uno tenga una ganancia, depende de R3 y R1. El problema es que la segunda también depende de R3 y R1. Entonces, si ponemos un potenciómetro en R1, me va a variar las dos a la vez. Entonces, este no me sirve. Me sirve este restaurador, pero a una de las dos entradas le vamos a poner ganancia. Sí, gracias, gracias. Entonces, ponemos este, que sería lo que hace VA menos VB, pero a VA tengo que ponerle un alfa. Entonces, el alfa lo puedo poner con un amplificador aquí a la entrada. Y alfa tiene que ser mayor que uno. Perdón, menor que uno inclusive. Entonces, para ponerle ganancia menor a uno, yo tengo que hacer un amplificador inversor de este lado. No puedo usar el amplificador no inversor. Y tendría que darle la vuelta. Ok, se me está complicando más de la cuenta. Pero vamos a ver. Este ya se le resta. Entonces, la salida de esto es VA menos VB. Eh, pero a VA tengo que ponerle algo de ganancia antes, que es este alfa. Entonces, para ese podemos conectar, ¿verdad? Puede ser el circuito inversor o el circuito, el amplificador inversor o el no inversor. Ese es suficientemente pequeño. Entonces, aquí podemos conectar, digamos, este rótulo ya no es OEA, podemos conectar otro amplificador inversor porque podría eventualmente tener ganancias menores que uno, en que llegar hasta 0,1. Y de este lado voy a poner una resistencia, es RF, al revés, voy a hacerlo RF entre R1. Entonces R1 lo voy a dejar fijo y lo que voy a hacer es que voy a poner en el feedback una resistencia y un potenciómetro. ¿Por qué no le pongo el potenciómetro solito? Porque si el potenciómetro lo llego a cero, la ganancia puede llegar a ser cero y el rango es de 0,1 hasta 10. Entonces, a esta le puedo poner un K. La cuestión es que el potenciómetro tendría que sacármelo del manga y ponerle 9K. Vamos a poner un K y 10K, porque potenciómetros de 10K sí consigo. Entonces, para que la ganancia sea 0,1, es que qué problema. La idea es la siguiente: si el potenciómetro vale cero, me queda una resistencia de un K. Y entonces, con un potenciómetro de cero, la ecuación de ganancia de este circuito es menos RF entre R1. Entonces, con una resistencia aquí de 10K, yo ya tengo la décima parte, ¿verdad? Esa es la décima parte. Y lo que yo necesito es agregar suficiente resistencia en serie para que la ganancia llegue a ser 10. Y entonces lo que necesito es un potenciómetro que me llegue la suma hasta 10. Entonces lo que yo podría hacer es ponerle un potenciómetro de 100K, porque 101K entre 10K me da 10,1. No son 10, pero son 10,1. La otra sería poner resistencias ahí súper exactas, ¿verdad? Y ponerle, no sé, 9,9K y tratar de hacer aquí la suma para que en el mínimo me dé un valor que me dé 0,1 y en el máximo me dé 10 exactos. Pero creo que así está bien porque me sobra un poquito. Entonces, esto sube a, esto va a ser menos alfa VA y esto sube B. Entonces, este restador me hace la ecuación del restador, es este, me hace la resta de VB menos VA. Yo ocupo VA menos VB. Entonces podría.
conectarle, vamos a darle vuelta a las entradas. Podría poner este aquí abajo. Debería ahorrar estos rótulos un segundo. Em, y lo otro que tengo es que VA tiene que llegar positiva al amplificador. Entonces podríamos eventualmente conectar un amplificador inversor aquí en la entrada. Menos más. Con ganancia unitaria, pero negativa. Entonces podemos poner 10K y 10K. Y entonces en este nodo tengo menos VA y en este nodo tengo más alfa VA. Y eso lo conectamos por aquí. Esto era el VB que estaba originalmente ahí puesto, ¿verdad? Entonces al final la ecuación nos da con las letras al revés. Un segundo, ya voy. Y aquí conectamos VB. Entonces R2 y R1 tienen que ser iguales. Este puede ser de 10K, este de 10K, este de 10K y este de 10K. Y la ecuación en este nodo sería VB, que era lo que estaba de este lado, y ahora sería alfa VA menos VA, que era lo que estaba de este lado, que sería VB. Y ya tengo este pedacito. Vamos bien, ¿verdad? Ya el enredo que hice con las letras es que el restador me resta VB menos VA. Entonces yo le di vuelta a las señales y puse alfa VA en la terminal de abajo y puse VB en la terminal de arriba. Entonces esto que está aquí es alfa VA y esto que está aquí es VB porque le di vuelta a las terminales en la entrada. Si no le hubiera dado vuelta, tengo que después ponerle un menos uno. Entonces me ahorré con eso de invertir las terminales, me ahorré un amplificador inversor. Y después hay que sumarle, ¿verdad? La salida que va aquí es esto. Después hay que sumarle un offset. Y ese offset se lo sumamos con un amplificador sumador. El problema es que tengo amplificadores sumadores inversores. Y entonces al final me va a hacer falta un componente. Entonces el sumador inversor tiene esta señal y aquí otra. Y aquí necesito una tensión variable desde -10 hasta +10. Y tengo un amplificador menos más con RF. Y finalmente un inversor, ya que el inversor era así, así y así. Y para el inversor dijimos que 10 y 10K estaban bien. No, y al final el circuito del último tiene que tener ganancia variable. Entonces a este último le podemos poner aquí un pot, porque este puede ser desde 1 hasta 100. Entonces este pot, vamos a ver, tendría que valer como mínimo 10 para que sea ganancia de 1 y como máximo, aquí hay que hacer lo mismo. Ponemos una resistencia en serie de 10 y un potenciómetro que me aumente la ganancia hasta 100, que tendría que ser 100 veces 10, que sería 1 mega. Entonces un potenciómetro de 1 mega más una resistencia de 10K y aquí una de 10K en la entrada. Este que está en medio tiene RF, que sería, bueno, hay que ver que no se repitan, ¿verdad? Y RC y RD. Y en RC y RD, este de aquí no necesita más ganancias. Entonces RF, RD y RC pueden ser iguales. Entonces usamos 10, 10 y 10. Y aquí podemos poner un potenciómetro, vamos a ver, conectado con la terminal aquí y que se deje un pedacito arriba y un pedacito abajo. Perdón, porque las fuentes que tengo son de +22
y menos 22. Entonces yo necesito que desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, se caigan 12 voltios y 12 voltios para que me deje más 10 o menos 10 en estos extremos. Y que con el selector yo pueda subir y bajar esa resistencia. Estos potenciómetros tienen que tener una resistencia mucho más pequeña, diría yo, que no, más alta, que la resistencia de 10K pequeña, para que el valor de voltaje se defina primero y sea independiente del resto del circuito. Entonces yo pondría resistencias mucho más pequeñas que 10K. Haría un divisor de tensión aquí resistivo. Pero entonces tendría que tener 12 voltios fijos arriba, 20 voltios en medio y 12 voltios aquí abajo. Entonces eso lo podríamos lograr con una resistencia de 120 ohmios. El problema es que no hay potenciómetros de 200. Entonces cojamos el potenciómetro primero. Digamos un potenciómetro de 1K. Entonces, un K se va a dejar 20 voltios y las resistencias de arriba y de abajo habría que despejarlas, tienen que dejarse 24. Entonces, pues, creo que son una regla de 3, ¿verdad? Si MATLAB, ahí está. Si con 1000 yo obtengo 20 voltios, entonces con una resistencia X voy a obtener 24, ¿verdad? 1000 es a 20, como X es a 24, entonces tendría que ser 24 por 1000 entre 20. Pues son 1200 que tengo que repartir 600 ohmios arriba, 600 ohmios abajo, y son resistencias mucho más pequeñas eh, que los 10K que vienen a la derecha. Entonces aquí, perdón, y abajo había, no, y creo que lo hice mal porque no son 22, sí, más 22 y menos 22 son, no, sí lo hice bien, porque tengo 20 en medio y 12 y 12 son 44. Ajá, más 22, menos 22 y el potenciómetro aquí en el centro de un K. Y con eso entonces ya tendría una entrada variable de tensión desde más 10 hasta menos 10 porque no hay fuentes extras, solo las que teníamos en los amplificadores. Creo que el circuito sería así y bueno, habría que probarlo en un simulador, ¿verdad? Uno puede usar multisim para poner potenciómetros y ir controlándolos y verificando con un osciloscopio ahí por dónde va la señal. Multisim es como muy único en eso de que puedo usar equipo de laboratorio. O puedo meterlo en LT Spice y ponerle resistencias fijas y ir cambiando los valores. Pero entonces la función matemática que hay que implementar la desarmamos como por pedacitos y fuimos conectando las partes que ocupábamos. Entonces teníamos un circuito que hace restas. Tuvimos que darle vuelta a las entradas para que no tuviera signo la ganancia. El valor de alfa lo sacamos con un amplificador aquí en la entrada y tuvimos que conectar un inversor con ganancia unitaria. Y aquí a la derecha tenemos un sumador inversor y un amplificador inversor con ganancia ajustable. Y ese sería el circuito, está un poco largo. Ya se me acaba el tiempo, pero vamos a ver el último que está en la presentación, porque creo que eran 14. Sí, el 13 es este y el 14 es el último. Solo para leerlo, tal vez. Entonces, el 14 dice que hay dos sensores que se modelan como fuentes de tensión. Cada uno de estos sensores se tiene que conectar usando un acople de impedancia para evitar cargarlos. El circuito tiene que amplificar la suma de los dos sensores con una ganancia de 10.000. La salida debe ser positiva y en la salida hay que conectar un LED que cuando enciende, cuando el voltaje es mayor a los 12 voltios en la suma de los dos sensores, que lo que tiene que hacer es sumar dos sensores con ganancia de 10.000. Entonces, para este último, tal vez muy rápido por el tiempo, diríamos, lo que dice del acople es que si yo tengo un sensor uno y un sensor 2, para evitar dañar los sensores, lo que normalmente haríamos es poner seguidores de voltaje con impedancia infinita. Entonces, ni siquiera le ponemos ganancia a los sensores, simplemente vamos a poner terminal positiva, menos, y eso es un seguidor. Y aquí, positivo, menos,
y ese es otro seguidor, y aquí tengo el mismo voltaje de los dos sensores, pero ahí ya no se van a dañar nunca porque las impedancias de entrada de estos amplificadores son infinitas. Y después tenemos que sumarlos, entonces hay que sumarlos con una ganancia de 10.000. La cuestión es que en un solo amplificador sumador es muy difícil sacar una ganancia de 10.000, entonces podríamos sacar una ganancia de 100 en el sumador inversor. Y eso lo hacemos con unas resistencias, siempre pongo 10K y 10K porque son valores como muy estándar y aquí podemos ponerle una ganancia, ¿verdad? Si pongo 100K tendría 10 y si pongo 1 mega tendría 100 de ganancia este amplificador con salida negativa. Entonces, como tiene que conservar la fase respecto a la suma, después podemos poner otro amplificador inversor con 10K y con 1 mega. Y aquí tengo la suma de los dos sensores. Este tiene ganancia de 100, este tiene ganancia de 100. Entonces ya tengo 10.000 y los sensores los estoy sumando. La salida tiene un valor y hay que conectar un LED si el voltaje de este nodo es mayor a los 12. Entonces yo pondría un comparador y el comparador es enlazo abierto. Entonces aquí pongo 12 voltios y si el voltaje del comparador es mayor que 12 voltios, la salida se pone en alto. Entonces pongo resistencia y LED. Em, Y si la salida es menor, si la señal de los sensores aquí es menor que 12 voltios, ese LED no enciende. Y lo otro es que dependiendo de las alimentaciones, ¿verdad? Yo tengo que ver hasta dónde va a llegar el voltaje, pero podría llegar hasta mayor de 12, ocupamos, entonces el voltaje de alimentación de estos componentes tiene que ser más 15 o más 18, digamos más 22 como en el anterior. Y entonces la salida va a tender a ser 22 voltios cuando esto sea cierto. Entonces tenemos que limitar, ¿verdad? Si aquí esto es un LED que tiene más o menos 2 voltios, en esta resistencia acá en 20 voltios, y el valor de la resistencia tendría que darme una corriente de LED de aproximadamente 20 miliamperios para no quemarlo. Entonces el voltaje de la resistencia LED es de 20 voltios y la resistencia del LED, bueno, la resistencia en serie con el LED, tiene que ser 20 voltios entre 20 miliamperios, que eso me da 1 kilo ohm. Entonces le ponemos 1 kilo ohm, lo hice bien, ¿verdad? 20 cancela con 20 y me queda 1/1 mili, es 1 kilo ohm en serie. Y con eso tendríamos el circuito, así rapidísimo. Entonces, bueno, de momento creo que son todos los ejercicios que traía la presentación y estaríamos pues cerrando semana 14 con la presentación de semana 14. Entonces vamos al día. Por hoy esto sería todo. Entonces, bueno, gracias por venir. No sé si tenían algún comentario de la clase, si no, ya podemos desconectarnos. Claro, profe, ¿me escucha? Sí, Nada más que quería hacer una consulta de la tarea sí, 2. ajá. Eh, ¿Se la hago nada así? Sí, puede ser, voy a parar la grabación un toquecito.